así que vamos a ver cómo sale, que vamos a hacerlo de manera interdisciplinaria. Me parece que puede ser un aporte, siempre es un aporte, pero sobre todo en este tema me parece que puede ser un aporte especialmente rico para analizar un tema que no tiene un matiz solamente jurídico y ni solamente político, tiene un componente fuertemente económico. Entonces, para poder entender las discusiones políticas hay que entender un poquito los números, y también es un tema, me parece, muy representativo de lo que desde el comienzo de la materia han empezado a ver en los primeros capítulos del libro, en las primeras unidades de la materia, que es el doble carácter que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no solamente es un tribunal de justicia de resolución de conflictos, sino que es la cabeza de uno de los tres poderes del Estado, y que además de tener un rol judicial, tiene un rol institucional y político. En un tema como es el federalismo, en el cual discuten la nación y distintas provincias del país, cumple un doble rol, digamos, y un poco le agradecemos especialmente a Mario que haya venido para contar, seguramente va a ser un resumen de las principales decisiones y la jurisprudencia y los principios que ha establecido en su jurisprudencia la Corte Suprema en la materia, pero también, y tal vez después lo podemos aprovechar para hacerle algunas preguntas, cómo es el funcionamiento en la realidad en la Suprema Corte en general y en estos temas en particular. Así que, bueno, escuchamos todos atentamente y después podemos ir anotando preguntas para hacerle tanto a Mario como a Juan. Mario, todo tuyo. Bueno, Ahí va. bueno buenas tardes a todos. Mucho gusto de estar acá. Muchas gracias, Federico, por la invitación y a todos en esta tarde calurosa. Hablar de federalismo en la jurisprudencia de la Corte es algo bastante ambivalente, ¿no? Es algo así como una obviedad y un misterio a la vez, ¿no? Es una obviedad porque todos sabemos, o por lo menos creemos saber de qué hablamos cuando decimos federalismo, ¿no? Y a su vez es un misterio porque cuando lo pensamos y empezamos a buscar un poquito cómo funciona en la Argentina, nos damos cuenta que en realidad no tenemos muy claro lo que estamos diciendo, ¿no? El artículo 1 de la Constitución, ustedes todos lo saben porque son estudiantes de Derecho, habla como de tres vigas estructurales, ¿no?, de nuestra Constitución. Habla de esta idea del sistema representativo, republicano y federal, ¿no? Y la verdad que todos sabemos que es el sistema representativo porque lo aprendimos con dolor, con lágrimas en la Argentina. Las dictaduras militares son probablemente el mejor ejemplo de lo que ocurre cuando no respetás la idea de la representatividad, de la legitimidad democrática de tus gobernantes, ¿no? La idea republicana está muy presente en la discusión. Permanentemente en la Argentina hablamos de esta base, en la cual tenemos un consenso importante, me parece, de que el poder tiene que estar dividido en tres, ¿no? El poder ejecutivo, legislativo, judicial. La idea de la periodicidad de los cargos de los gobernantes, la idea de la transparencia, de la publicidad de los actos de gobierno, ¿no? Y el federalismo en todo esto parece ser un poco la paradoja fundacional de la Argentina, donde en estos tres valores pareciera ser el que quedó rezagado, ¿no? Y es un camino que es complejo de imaginar por qué ocurrió ese atraso del concepto del federalismo, ¿no? Fíjense, 1810-1816 el proceso de independencia de la Argentina, y empieza ahí hasta 1853 un largo periodo en lo que la Argentina en realidad no es nada más que una ilusión, ¿no? Provincias que guerrean entre ellas, tratados sobre determinados aspectos, en las cuales las provincias intentan ponerse de acuerdo, y fracasos estrepitosos de organización nacional, ¿no? Dos principalmente. Esto sirve como contexto, ¿no? 1819 es la primera constitución que más o menos se organiza en la Argentina, una constitución que no es muy republicana, pero antes de no ser republicana en el sentido de que no establece un poder ejecutivo electo claramente, directamente no es federal. Si ustedes recorren el texto de la Constitución de 1819, que además es un texto elegante y lindo, van a ver que no se habla de las provincias, más allá de alguna norma específica. 1826, gobierno de Rivadavia, ¿no? Rivadavia establece en la Constitución que los gobernadores de provincia iban a ser electos por el presidente de la República, ¿no? Ahí hay una gran discusión en el debate constituyente del 26 con Dorrego, que dice que efectivamente lo que está ocurriendo es una muerte anunciada de la Constitución, y es así, ¿no? Porque se firma la Constitución en 1826, en 1827 se juntan todos los gobernadores encabezados por Bustos, el gobernador de Córdoba,
y directamente emiten un documento en contra de la Constitución unitaria. 1853, yo siempre digo, me parece que el principal acierto político pragmático de los constituyentes del 53 y de Alberdi es haber sido realistas en cuanto a la regla del federalismo. Y hoy en día nuestra Constitución sigue reposando en la regla de oro de ese federalismo alberdiano, que es el artículo 121, ¿no? El que dice que las provincias conservan todo el poder que no delegaron al Estado Nacional. El Estado Nacional tiene el poder en el 75 de la Constitución dado al Congreso, tiene el poder dado al Poder Ejecutivo en el 99 y en el 100, tiene las facultades del 116 y 117 para el Poder Judicial, pero el resto del poder pertenece a las provincias. Entonces, esa es la regla fundacional del federalismo en la Argentina. Y a pesar de esta muy buena regla, políticamente viable, institucionalmente viable, el conflicto sigue, ¿no? Bajo el nombre, bajo el rótulo de la cuestión capital en la segunda mitad del siglo XIX. El lugar que va a ocupar la ciudad de Buenos Aires, es decir, la plata de la aduana, porque es la discusión de fondo, y cómo se va a repartir ese dinero, ¿no? Tan compleja es esta situación que por 3 veces, en 1868, 1869, 1873, el Congreso de la Nación sanciona que la capital de la Argentina tiene que ser Rosario. Las 3 veces los presidentes, primero Mitre y después Sarmiento, vetan la ley, porque se dan cuenta que la unidad nacional no es posible sin Buenos Aires como capital de la Argentina. Y recién en 1880, con la federalización de Buenos Aires, no sin antes que Carlos Tejedor ataque la ciudad, finalmente se arma el esquema de unidad nacional, ¿no? De manera que el federalismo en la Argentina es una lucha que implicó una realidad muy distinta que lo que fue convencerse del sistema republicano, convencerse del sistema representativo, ¿no? Y hasta 1994 el federalismo en la Argentina es una regla que funciona con 2 grandes actores, el Estado Nacional y las provincias. La reforma del 94 tuvo varios objetivos, pero si ustedes leen el debate constituyente van a ver que en realidad hay 2 cuestiones que priman. Por un lado, atenuar el presidencialismo. Por el otro, fortalecer el federalismo. Y este fortalecimiento del federalismo tuvo se generaron varios instrumentos, pero básicamente generó 2 nuevos actores. Además del Estado Nacional, además de las provincias, agrega a la ciudad de Buenos Aires y a los municipios, que a partir de 1994 tienen autonomía en todo el país en virtud del artículo 123, ¿no? Entonces, podemos ver que básicamente estas reglas nuevas del federalismo van a establecer 3 tipos de relaciones, ¿no? Podríamos decir mucho más de este tema, pero no voy a hablar más de media hora, con lo cual vamos a limitarlos a esto. Primero, reglas que tienen que ver con la autonomía de los municipios en un primer fallo que se llama Intendente de La Rioja. Segundo, las reglas que establecen la distribución de recursos entre la ciudad de Buenos Aires y las provincias, que es un tema clave del federalismo argentino. Y finalmente un conjunto de reglas que tienen que ver con la coparticipación de recursos. Ahora, todo esto tiene una idea, digamos, fundacional que me parece que hay que tener muy en cuenta cuando hablamos de federalismo y de la organización del poder en la Argentina. Las reglas de la Constitución valen en la medida que haya leyes del Congreso que les den sentido. Lo que en derecho llamamos, a pesar de que es una palabra que en castellano no existe, operativizar las reglas, ¿no? Una cosa es decir que las provincias en la Argentina tienen el poder originario, otra cosa es que haya leyes, te agradezco, ¿no? Después en todo caso. Otra cosa muy distinta es imaginar que efectivamente ese federalismo existe, ¿no? Entonces, recorriendo estos 3 casos, lo que me gustaría que vayamos pensando para ir generando un diálogo es exactamente si el federalismo en la Argentina es ese misterio del que hablábamos hace un rato, o podemos imaginar que el federalismo en la Argentina puede tener visos de realidad. Y yo creo, esta es una creencia mía, que en la medida que el federalismo en la Argentina no exista, todas las discusiones referidas a políticas públicas en los municipios, en las provincias, en el Estado Nacional, vienen falladas desde el vamos. Porque la estructura básica del razonamiento de la Constitución, que es el pacto básico de los argentinos, es un conjunto de reglas que no van a estar siendo cumplidas, ¿no?
El primer fallo que les menciono es Intendente de La Rioja, ¿no? Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver todo esto con la discusión? Es lo siguiente. En 1994 la Constitución Nacional establece que tiene que haber regímenes de coparticipación, es decir, un sistema de distribución de fondos automático, ¿no? Se tiene que repartir a las provincias automáticamente el dinero en función de pautas. Todas las provincias después de 1994 repitieron ese sistema y generaron reglas propias de coparticipación municipal. Es decir, cada constitución provincial reparte por regla constitucional de la misma manera esa plata. Para que eso sea posible, después hay que generar reglas propias de distribución, es decir, leyes de coparticipación municipal. La provincia de La Rioja, en 1998, su constitución dice que tiene que haber coparticipación. En el año 2014 seguía sin dictar una ley de coparticipación municipal. Entonces se presenta el intendente de la ciudad capital, de la ciudad de La Rioja, y plantea esta situación y dice: estoy sujeto a la discrecionalidad de los poderes, sea cual sea provincial, porque no sé cuánta plata voy a recibir, porque no hay un sistema automático de distribución. Y es muy interesante la causa porque empieza en instancia provincial y el STJ de La Rioja dice lo que previsiblemente todos diríamos, que es una cuestión política no justiciable, que es cierto que efectivamente no hay una ley de coparticipación, pero que esa omisión es una omisión del legislador, ¿no? Y que tiene que generar el consenso político necesario, ¿no? Y acá viene una respuesta muy interesante de la Corte en este fallo y por eso lo traigo a colación en esta idea de cómo hay que cumplir las reglas del federalismo. La Corte le va a decir esto al argumento de la política no justiciable. Le va a decir: cuando las constituciones establecen mecanismos estructurantes del federalismo, no puede alegarse la imposibilidad de lograr consensos políticos para incumplirlos. Que es una idea bastante interesante, ¿no? Si en 1998 el constituyente riojano dijo tiene que haber ley de coparticipación, no me puedes decir en 2014, es decir, 16 años después, que no te puedes poner de acuerdo. Hay una irrazonabilidad en el tiempo que ha pasado en el que vos no lograste este acuerdo. Y detrás de esto repiquetea evidentemente la idea de qué es un consenso político, ¿no? Porque en la Argentina permanentemente discutimos la idea de que tiene que haber consensos. Bueno, acá hay como una idea previa diciendo el consenso ya está. El consenso político primero es la Constitución, ¿no? Y la Constitución riojana dijo reglas de coparticipación. El segundo fallo que les quiero mencionar es el fallo Bazán. Es este fallo que estaba acá, reglas que establecen Bazán de 2019. Es un fallo muy importante de la jurisprudencia de la Corte, pero por su tecnicismo ha quedado un poco, pasó un poco desapercibido, ¿no? No les voy a explicar toda la parte procesal porque es un fallo un poco complicado, simplemente diremos que es un fallo en el que la Corte Suprema tenía que resolver un conflicto de competencia entre un tribunal nacional y un tribunal de la ciudad, y en razón de esa cuestión la Corte se empieza a analizar el tema de la autonomía porteña. Ustedes saben que la Constitución Nacional, en el artículo 129, cuando reconoce a la Ciudad de Buenos Aires como actor pleno del federalismo, este nuevo actor que yo les mencionaba hace un rato, dice que la ciudad tiene que tener funciones jurisdiccionales, funciones legislativas y funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas están porque hay un jefe de gobierno, las legislativas están porque hay una legislatura porteña, y la función jurisdiccional en realidad existe solo parcialmente porque la justicia nacional sigue existiendo y no hay una justicia propia de los porteños, ¿no? Bueno, esto genera todo tipo de inconvenientes, pero concretamente, y en el punto que nos interesa, la Corte marca lo siguiente, ¿no? Si la justicia nacional depende del Estado nacional, pero genera actividad propia de la Ciudad de Buenos Aires, en los hechos implica lo siguiente: que en la provincia de Buenos Aires los jueces de la provincia se los pagan los bonaerenses, que en la provincia de Santa Fe los jueces de la provincia los pagan los santafesinos, y en Chubut los chubutenses. Pero en la Ciudad de Buenos Aires la justicia de los porteños la pagan todos los argentinos, porque el presupuesto de la justicia nacional está votado por el Congreso Nacional, ¿no? Y la Corte va a decir, bueno, esto es textual de Bazán, ¿no? Como consecuencia de la omisión de cumplir con la autonomía porteña, las 23 provincias argentinas se hacen cargo de financiar los gastos que demanda el Servicio de Administración de Justicia del restante distrito, que es la Ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Y esta regla de equidad federal que se suma a la anterior, fíjense lo que está diciendo la Corte en este fallo. La autonomía porteña no existe porque no se llevan a cabo los convenios de traspaso justamente porque hay una justicia propia, ¿no? Y esto tiene consecuencias muy concretas y nos lleva a la cuestión de la distribución de los fondos, ¿no? Lo que la Corte está diciendo, ojo, porque la Ciudad de Buenos Aires está recibiendo fondos que de alguna manera en el esquema general de la Constitución no cierran bien, ¿no? ¿Y cuáles son las reglas que la Constitución establece para la distribución de fondos? Primero, la idea de equidad, solidaridad e igualdad de oportunidades, para lograr un proceso de desarrollo equilibrado, ¿no? Y la coparticipación, esto está citado en Bazán, ¿no? Los dos incisos del 75, la coparticipación debe conformarse con el mandato constitucional de promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de las provincias y las regiones. Esto, a mi gusto, es el corazón de la discusión del federalismo en la Argentina, ¿no? Probablemente Juan, poniéndole números a esto, va a transformarlo en un problema concreto. Yo, como somos abogados, solo hablo de abstracciones más o menos claras, pero con lo que empieza a quedar realmente patente en esta situación es que en la Argentina, evidentemente, hay reglas constitucionales que establecen que la distribución de fondos tiene que hacerse de acuerdo a parámetros. Parámetros que son objetivos y que tienen que ver con lograr un desarrollo del país que sea integral y que justamente elimine las desigualdades entre provincias. El federalismo es esa solidaridad. El que tiene más pone para el que pone menos. Para que esto sea posible, la Constitución estableció en la disposición transitoria sexta, haciendo remisión al artículo 75, inciso 2, una idea de que se tiene que dictar una ley de coparticipación federal, ¿no? Y la Constitución dice que esa ley de coparticipación federal tenía que estar antes de finalizar el año 1996. Esa ley en la Argentina sigue sin existir, ¿no? Y en 2015 la Corte saca el tercer fallo que les quiero mencionar, que es el fallo Santa Fe. Este es un fallo que en su momento dio mucho de qué hablar, en el cual básicamente se estableció que una detracción específica que se hacía al sistema general de coparticipación federal, que era de un 15%, era, digamos, inconstitucional porque no respondía a los parámetros. Pero bueno, eso no es lo que nos trae. Lo importante de este fallo es que la Corte dijo, todos estos problemas sobre la distribución de fondos tienen que ver con el hecho de que no se ha avanzado en un nuevo sistema de coparticipación federal de impuestos a las provincias. El artículo 75, inciso 2, dice que este sistema de coparticipación tiene que ser un sistema de distribución automática, que si esa ley existiese, no podría ser reglamentada por ninguna norma inferior. Es la única norma de la Constitución que no puede ser reglamentada. No puede ser modificada unilateralmente por el Estado Nacional, tiene que ser aprobada por todas las provincias. En el Congreso tendría que ser aprobado por una mayoría absoluta de la totalidad de los miembros. Es decir, una ley que tiene características muy especiales. Es una ley convenio que se supone que tiene que organizar el federalismo en la Argentina. Entonces, un poco la pregunta que nos podríamos hacer es la siguiente, ¿no? Si la Corte... después volvemos a eso. Fíjense, para que lo pensemos todos juntos, ¿no? El razonamiento sería un poco el siguiente. La Constitución Nacional establece en su segunda parte todo un conjunto de reglas que tienen que ordenar la forma en la que las instituciones funcionan en la Argentina. Es un poco, para hacer una imagen sonsa, las ruedas del auto, ¿no? Sin eso, si vos le sacás una rueda de un auto, lo podés acelerar todo lo que quieras y puede ser que andes un poquito, puede ser que no andes nada, puede ser que se funda, pero seguro no va a estar funcionando como se supone que tiene que funcionar. Las reglas estructurales del federalismo en la Argentina son eso. Y fíjense la paradoja, en la Argentina vivimos sin esas reglas estructurales del funcionamiento del Estado argentino. Y queremos discutir cosas, queremos discutir políticas públicas, queremos discutir pobreza, queremos discutir desigualdad, queremos discutir manejo de los recursos naturales, pero todas esas discusiones en el sistema pensado de la Constitución requieren
un prerequisito que no estamos cumpliendo, ¿no? Básicamente sería empezar el tratamiento de una enfermedad a la mitad de la enfermedad con la mitad de los remedios. Vos decís, estamos haciendo alquimias porque evidentemente nos falta la primera parte. Entonces tiene sentido esta nueva jurisprudencia de la Corte que yo les he relatado de manera muy sintética, que dice, cuando la Constitución establece mecanismos estructurantes del federalismo, que es lo que decía acá el intendente, cuando se establecen mecanismos estructurantes, el pueblo, la política, se tiene que sentar y de alguna forma se tiene que encerrar hasta lograr efectivamente cumplir con las reglas de la Constitución, ¿no? Y hay una pauta como temporal acá, ¿no? Una idea de irrazonable, irrazonable dando vuelta. Fíjense, intendente de La Rioja te dijeron, 1998 los riojanos en la Constitución dijeron queremos una ley de coparticipación. 2014 seguían sin ley. ¿Qué dijo la Corte? 16 años es demasiado tiempo. Es una pauta irrazonable. Y de hecho lo que ocurrió es que el año siguiente que sale este fallo de la Corte, en 2015, La Rioja dictó una ley de coparticipación. Fíjense Bazán. Bazán, 1994, se inventa la autonomía porteña, en 1996 la Ciudad de Buenos Aires dicta su constitución. En el año 2019, es decir, 25 años después de la reforma, la Corte dijo basta con esto de que no hay autonomía plena porteña porque hay un problema de federalismo. Fíjense Santa Fe. Santa Fe, desde el vencimiento de la disposición transitoria sexta, es 1996. Y en el año 2015, la Corte dice hay que avanzar con el sistema de coparticipación. Claramente, en esta discusión, lo interesante me parece de esta jurisprudencia es que está alertando sobre la necesidad de que en la Argentina se generen las discusiones para que el federalismo sea una realidad, ¿no? Porque la ley de coparticipación federal que tenemos hoy en día es una ley, ustedes lo saben, de 1988. ¿No? Y estamos en el 2019. 1988 es antes de 1994, con lo cual no es la ley reglamentaria de 1994. ¿No? Los cambios en la producción, en la población, en las necesidades básicas insatisfechas, en la progresión demográfica de la Argentina entre 1988 y 2019 son bestiales. Y pocas provincias lo saben tanto como la provincia de Buenos Aires. Entonces, lo que estamos en el fondo esperando con este tipo de discusiones sobre el federalismo que la Corte está dando, no estoy inventando nada, no estoy diciendo nada distinto de lo que dice la Corte, ¿no? Lo que se está generando es la discusión sobre las reglas fundacionales del Estado argentino, ¿no? Es una discusión que no podemos no dar, digamos. 1994 estableció reglas sobre el funcionamiento y sería muy importante que no se transformen en viejas promesas incumplidas. Ya después con Juan y en las preguntas y todo hablaremos y podemos marcar con mucha simplicidad y mucha claridad qué tipo de distorsiones y qué tipo de errores te lleva justamente a no tener un sistema de coparticipación. ¿Sí? Bueno, nada más que eso. Aprovecho para pasar un chivo y de paso invitarte. El 28, ¿no, Chalo? El 28 de octubre estamos presentando un libro sobre las promesas incumplidas, justamente, de la Constitución del 94, a 25 años de la Reforma. Así que pueden chusmear para venir a la presentación del libro. Debe ser un largo libro interesante, porque hay mucho para decir. Nos quedaron un par de capítulos pendientes, pero está casi todas las principales cuestiones de la reforma incluidas, como promesas incumplidas. Bueno, ahora nos vamos a deprimir, como la ley de coparticipación. Pum para arriba, Juan. Los míos fueron invocaciones, ahora vienen los números. Bueno, me pasás el joystick porque yo traje muchos dibujitos porque si no tengo que tener ideas. Más difícil, además estoy rodeado de abogados y estudiantes de abogacía. ¿Querés que le saque el micrófono? Estoy en minoría, claramente. Mientras escuchaba la presentación, igual que me pareció absolutamente interesante porque en las discusiones o en la literatura entre economistas nada de esto existe, por empezar a hablar. Cuando nosotros discutimos de los problemas del federalismo, nadie nunca escuchó mencionar a la Corte como punto de partida para hacer
para ser claro. Y lo que a mí me venía a la cabeza mientras te escuchaba, yo tenía un profesor que a mí no me caía particularmente simpático, pero que tenía porque era particularmente liberal, pero tenía un mecanismo para desarmar cualquier argumento o para empezar a provocarte, que era muy bien lo que vos decís, pero ¿quién lo paga? Porque, y ahora voy un poco más a intentar mostrar qué quiere decir esto, porque este tipo era muy liberal, entonces vos le decías, no, bueno, pero está esta situación de desigualdad, de injusticia, bueno, pero ¿quién lo paga? ¿Por qué lo tiene que pagar quien vos decís que lo tiene que pagar? ¿Cuál es el argumento? Entonces, parte de los problemas voy a intentar, no tengo una respuesta contundente, de los problemas que sí tiene el federalismo y la coparticipación en Argentina, tienen que ver con quién paga, entonces, este criterio de equidad que está tan presente en el argumento en estos fallos de la Corte. Primero, algunos elementos básicos para entender lo que viene. Una primera definición, cuando hablamos de recursos, yo voy a hablar solo de recursos, así que disculpen, todos los otros temas no están fuera de mi área de competencia, me declaro, ¿cómo es que se dice? Incompetente. Incompetente. Es lo que importa. Primero es la construcción de la masa coparticipable, ¿sí? O sea, no es trivial. ¿Qué recursos se van a repartir? Por ejemplo, vos no lo mencionaste, pero en Argentina hubo una larga discusión sobre si los impuestos al comercio exterior, las retenciones, son o no coparticipables. Si forman parte de la masa que se va a coparticipar. Esa es toda una discusión que sí tiene que ver con el armado del federalismo de masa. Entonces, primero, establecer qué es la masa coparticipable, qué es lo que vamos a distribuir. Después viene la discusión sobre la distribución primaria, que acá sería qué se lleva el Estado federal y qué se llevan las provincias. Que después se va a dar, y yo al final tengo tres filminas para discutir, la coparticipación en la provincia de Buenos Aires. Pero lo vamos a hacer rápidamente porque no es el tema central. Y después viene la distribución secundaria, cómo la distribuimos entre provincias. Todos estos tres niveles ya están vinculados con la discusión, con todas las discusiones que vos mencionaste, y empiezan a aparecer, si lo piensan 2 segundos, todas las complejidades de quién lo paga. Porque básicamente hay una discusión entre nación y las provincias, y el fallo Santa Fe claramente va a esa discusión de, bueno, está esta masa coparticipable, ¿cuánto para las provincias y cuánto para la nación? O cuánto dentro de la nación, o del Estado federal, está, por ejemplo, la seguridad social, o sea, las jubilaciones, el ANSES. Entonces, no es menor. En la discusión de Santa Fe. En la discusión de Santa Fe. Y después, en esta discusión de los criterios de distribución, básicamente la literatura, cuando nos ponemos en textos estrictamente económicos, hay, digamos, a grandes rasgos, 2 y después algunos otros criterios que se suelen presentar. El devolutivo, que vos no lo mencionaste, pero que está muy presente y fundamentalmente para la formación liberal tiene mucho sentido, que es cada jurisdicción debe recibir en proporción a lo que recauda. ¿Sí? ¿Por qué? Hay un argumento que después quizás un liberal lo puede extrapolar a diferentes aspectos, no solo a la cuestión federal, que es, si vos a una provincia le das más de lo que recauda por sí mismo, se tiende a la vagancia fiscal. Este término no existe, lo acabo de inventar, pero creo que sirve. O sea, van a tener pocos incentivos a cobrar impuestos. Este es un típico argumento, por ejemplo, yo me acuerdo, se lo escuchaba de chico a López Murphy, que decía, las provincias del norte recaudan poco, no porque son pobres, sino porque reciben demasiados recursos del gobierno nacional. El segundo criterio está más en línea con lo que vos mencionás, que es el distributivo. Prioriza objetivos de equidad y busca asegurar la uniformidad de las condiciones de vida. Entonces estaba claramente lo que vos mencionabas. Fíjate, y acá aparecen las tensiones, vos lo que mencionás es que la Corte claramente va a priorizar los criterios distributivos. Ahora, en la discusión y en el armado de políticas públicas, si querés, entre las diferentes escuelas de pensamiento económico, esto no está resuelto. Y a quien pongas en el Ministerio de Economía, o al legislador, o al economista que hace ser el legislador, esto no va a estar resuelto. Pero en la Constitución sí. Pero la Constitución sí, no, pero digo, para ver dónde aparecen las tensiones. Y después a veces aparecen otros criterios como solvencia fiscal, estabilización, o sea, si a veces hay criterios de provincias con muchos problemas en sus cuentas públicas, quizás se agrega algún componente en como criterio de distribución, pero estos, digamos, no hacen tanto al núcleo de la discusión. Entonces, ¿qué es esto? Este es el sistema de coparticipación federal que tiene Argentina, que también conocido como el laberinto de la coparticipación. Que es más sencillo que el de las universidades. Eso no lo no me voy a detener en todo esto,
Pero fíjense, a ver, ¿esto tiene puntero? O si no me paro. No, no tiene puntero, ¿no? Sí. Sí, ahí viene. Acá está la FIP, ¿no? AFIP, recaudo de impuestos nacionales. Y tenemos una parte que va a impositiva, que son IVA, ganancias, o sea, acá están los impuestos. Acá está la aduana, y por ejemplo acá están los derechos de exportación, no se ve, pero los derechos de exportación terminan en el Tesoro Nacional solamente. Entonces uno va siguiendo cada impuesto y acá aparece la masa coparticipable. Y después la masa coparticipable con sus detracciones, la masa coparticipable neta, lo que va a las provincias, lo que va al Tesoro Nacional, y después lo que va a la capital, que también está por acá, después vamos a charlar sobre eso. O sea, se los muestro no para que estudiemos esto, sino para que veamos el nivel de complejidad institucional. Esto está lleno además de leyes complementarias que, por ejemplo, dicen, bueno, determinado impuesto, en un momento hagamos una ley de financiamiento educativo que por ahí está, y de tal impuesto saquemos una parte para financiar gasto de educación. Que eso no está en la Constitución, o sea, bueno, nada, el laberinto de la coparticipación. Este es el nivel de complejidad que hoy tiene el sistema impositivo argentino en lo que rige a la distribución de impuestos. Una versión más simplificada, que no hace todo el camino, pero que es lo que yo resaltaría de estos últimos 3 años en los cambios estructurales en esta discusión de coparticipación. Este es un sistema, básicamente esta es la parte de la masa coparticipable de forma simplificada, porque si no lo otro no se puede ver nada, básicamente. Entonces, primera cuestión que ya la mencionamos varias veces, no se ve nada, pero créanme, esto es el sistema vigente de 2013 a 2015. ¿Qué dice acá? Sistema Nacional de Seguridad Social. El 15% que se restaba de la coparticipación equivale al ANSES. Esto es lo que va a discutir el fallo Santa Fe que mencioné antes. Que esta detracción está mal, básicamente, y que en realidad, si ustedes lo ven acá, que tampoco se ve, ya no está más el 15%, ahora un mecanismo de transición en el tiempo, pero básicamente se elimina esta distracción que va a la seguridad social. ¿Sí? Ahora la masa coparticipable bruta y la masa coparticipable neta son mucho más parecidas, porque ya no hay este 15%. El segundo cambio, que está en parte vinculado a esto, fue la firma en 2017 de un consenso fiscal entre nación y provincias, donde creo que hay una cláusula que dice que en algún momento van a discutir una nueva ley de coparticipación, siempre está presente, saludo a la bandera, no queda mal, ya a esta altura no cuesta nada, por más que la Corte la ponga nerviosa, ponemos que vamos a discutir la coparticipación en algún momento y veremos. Pero ¿qué es lo que se hizo? Se cambió el mecanismo de distribución del impuesto a las ganancias, que acá dice 64% y ahora se coparticipa el 100%, y había un impuesto que es conocido como impuesto al cheque, que es el impuesto a las transacciones en el sistema financiero, que directamente desaparece la masa coparticipable porque ahora va directamente al ANSES. Y el tercer cambio, no menor en tema de federalismo, pero que se hizo por decreto, fue en 2016 se aumentó el coeficiente de coparticipación que recibe la Ciudad de Buenos Aires, que pasó de 1,4 a 3,5, con la explicación de la transferencia de la Policía Federal. ¿Sí? La Policía Federal estaba bajo la órbita del Estado Nacional, hubo un convenio, se la transfirieron al gobierno de la ciudad y para financiarlo lo que hicieron fue aumentar el coeficiente de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. Que eso, perdón, nada más un comentario de un segundo, Juan. Fíjate lo raro de lo que vos acabas de decir, pero tenés toda la razón de que el nivel de coparticipación de la ciudad se establece por decreto del Poder Ejecutivo. O sea, el presidente dice cuánto le toca a la Ciudad de Buenos Aires, que es lo mismo que hace con la provincia de Tierra del Fuego. Claro. Pues son dos provincias que no, una ciudad y una provincia que no existía cuando se discutió la coparticipación en 1988, ¿no? Es más raro. Sí, sí. Y bueno, después vamos a ver las consecuencias que tuvieron estos cambios. Básicamente eso es lo que viene a continuación. Pero para cerrar esta breve introducción de quién lo paga, cuando uno agarra el total de recaudación de impuestos nacionales y se fija en qué provincia están radicadas las actividades económicas que generan ese impuesto. O sea, impuesto a las ganancias, por ejemplo. Bueno, ¿quién lo paga? Bueno, depende de dónde esté radicada esa actividad económica. Si no existiesen criterios de solidaridad, o si directamente no existiese un sistema de coparticipación y cada provincia debiera vivir de sus ingresos, uno agarraría el total de coparticipación y cada provincia se llevaría, digamos, este porcentaje. No importa cómo, digamos, la discusión, digamos, la literatura en este punto, pero solo para mencionar que el 36% de los impuestos nacionales se generan en la provincia de Buenos Aires, el 22% en la ciudad de Buenos Aires, muy lejos viene Córdoba con el 8% y la otra, digamos,
grande, digamos, es Santa Fe. Y después viene, digamos, una larga cola de provincias por ahí, digamos, con porcentajes mucho más bajos. Pero bueno, básicamente, cuando hablemos de criterios solidarios, criterios equitativos, quién lo va a pagar, y la discusión debería recaer sobre Provincia de Buenos Aires y sobre Ciudad de Buenos Aires, básicamente. ¿Cómo evolucionaron entonces las transferencias a provincias con todos estos cambios que estuvimos hablando? Bueno, lo que se deriva del sistema de coparticipación, básicamente estuvo aumentando como porcentaje del producto todos estos años, fruto de los cambios que estuvimos viendo, ¿sí? O sea, básicamente el Estado Nacional de forma automática cada vez transfiere más recursos hoy a las provincias que en 2016 y que en 2015. Sí, como mencionamos antes, un fallo de la Corte que sacó una detracción y eso va a las provincias, si se cambió el modo en el cual se distribuye el impuesto a las ganancias, esto quiere decir que en términos de fondos automáticos a las provincias, hoy hay más recursos, que entiendo que tendría que ver con este principio de que cada vez más recursos de forma, si quieres, automática y con parámetros establecidos lleguen a los gobiernos subnacionales. ¿Cómo se dio cómo se distribuyó este cambio o esta mayor cantidad de recursos? Bueno, cada uno tendrá el criterio de equidad que le parezca razonable. Lo que sí vemos es que hubo un crecimiento de casi 3 puntos de la Ciudad de Buenos Aires, esto es por la transferencia de la policía, o sea, desde 2015 hasta ahora la Ciudad de Buenos Aires tiene más recursos. También hubo un crecimiento para la provincia de Buenos Aires, esto es por la firma del consenso fiscal que mencionaba anteriormente. Santa Fe y Córdoba juntas no tuvieron grandes cambios, o sea que básicamente lo que hubo es una redistribución, si se quiere, del interior hacia Buenos Aires y la capital federal. Estos diferentes fallos y estos diferentes cambios normativos que mencionamos lo que generaron es esta redistribución. Y como decía antes, queda latente la pregunta de cuál es el criterio de equidad que está detrás de estas transformaciones. Pero efectivamente esto es lo que pasó. Para complejizar un poco el análisis, y esta es la parte que quizás a la Corte o a los criterios objetivos de distribución de recursos los pueden poner un poco nervioso, es que además de las transferencias automáticas, que es estas que estamos hablando, o sea, básicamente eso, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona el sistema de coparticipación? AFIP recauda impuestos y todos los días le transfiere, para cada impuesto está establecido cómo se distribuye, y le transfiere todos los días a las provincias el correspondiente de lo que reciben de forma automática. Las provincias llaman eso, reciben por goteo, todos los días entran a la cuenta y tienen una transferencia del gobierno nacional. Además de esos fondos, están los otros fondos, que es lo que llamamos presupuestarios, que son programas nacionales que financia el Estado Nacional pero que ejecutan las provincias. Puede haber programas, por ejemplo, de formación docente o de formación de empleo, que es un programa que idea Nación, la Nación pone los fondos, pero le dice a la provincia, vos ejecutalos. Cuando agregamos esos fondos al total distribuido a provincias, que es el naranja, lo que vemos en realidad es que ahora entre 2015 y 2019 no hubo un crecimiento total de la masa de recursos. O sea cual sea el criterio que uno quiera aplicar, no es cierto hoy que las provincias tienen menos recursos que en 2015 o que ahora hay más federalismo que en 2015, en valores absolutos. Lo que sí es cierto es que cambió la composición. Hoy las provincias reciben más fondos automáticos, sobre los cuales tienen en principio plena disponibilidad, porque una vez que la plata gira, la provincia hace lo que quiere, y menos recursos de financiamiento de programas, ¿sí? O sea, el Estado Nacional diciendo, esta plata es para formación docente, y la provincia lo debería gastar en eso. O sea, hay un cambio en la composición de los recursos que se giran de Nación a las provincias. ¿Presupuestarias son solamente ATN o pueden ser otra cosa? No, pueden ser, ATN, o sea, incluye transferencias, ATN, pero también incluye, como te decía, programa manos a las obras, o uno de esos programas que tenían un componente que ejecuta el subnacional, se contabiliza como presupuestaria, porque en realidad esos fondos no van, como decía antes, por goteo. No es que yo recaudo impuestos y automáticamente sé que esto va a tal provincia, sino que yo voy, firmo un convenio con la provincia, acuerdo cuánto le transfiero y le transfiero en función de cómo ejecute el programa, etcétera, etcétera.
acá se produce, fíjate, una nueva tensión. Desde una lectura de lo que vos mencionaste antes, de los criterios federales de pautas objetivas, uno diría que acá hay más federalismo, en el sentido de que los fondos llegan de forma automática y no están mediados por un determinado programa, y la provincia tiene plena disposición de esos fondos. Ahora, cuando vos hablas, por ejemplo, con un sanitarista o con un especialista en educación, te dice que uno de los grandes problemas en Argentina es la descentralización del gasto en esas funciones, porque no hay una estrategia integral de equidad entre regiones. Y eso muchas veces lo hacen los programas nacionales, porque un programa nacional puede focalizar recursos para atender un determinado problema en una determinada región. De hecho, cuando, insisto, juntás a los especialistas en educación y dicen, bueno, ¿cuál es el problema de la reforma de educación argentina de los 90? La descentralización de la educación y que no hay mecanismos efectivos para equilibrar entre regiones. Y eso es lo que vienen a hacer estos fondos. Esos fondos no son necesariamente coparticipables, pueden ser fondos No del son Estado coparticipables. Nacional. No, claro. es que no son coparticipables. Esto es, de todo el sistema de coparticipación van a la nación. Claro. Y la nación dice, yo ahora desarrollo un programa, por ejemplo, de, digamos, educación rural. Y lo desarrollo en nación. Ahora, cuando bajo a ejecutar ese programa, porque es mucho más eficiente decirle a la provincia, bueno, vos que conocés dónde, decime dónde llevo estos fondos. Entonces, la nación se lo transfiere a la provincia y lo ejecuta a la provincia. Son fondos que en su origen son de la nación. de la nación, con lo No. cual están fuera de la discusión de la automaticidad de la coparticipación. Exactamente. Bien. Por eso, entonces, si vos lo pensás como que lo correcto es que la provincia reciba todos los recursos y que disponga libremente de una visión, si querés, de federalismo más extremo, o sea, el gobernador que elija, que reciba los fondos que le corresponden y él es el responsable, él o ella, responsable de tomar las decisiones respecto de cómo gastar. Entonces, lo que deberías esperar es que todos estos fondos sean la barra azul y que el Estado Nacional no haga nada. Depende, salvo que la barra de presupuestarios sean fondos propios del Estado Nacional, que el Estado Nacional distribuye como una prerrogativa propia. Por eso, al serlo, no tenés problema de coparticipación. Son previo a la deducción primaria, a la distribución primaria. El Estado Nacional, si quiere distribuir esa plata, la distribuye y no está afectando la masa coparticiparia de la provincia. No le está Cuanto afectando. más distribuye automáticamente, menos tiene para disponer. Depende, porque la coparticipación la distribuís de acuerdo a la distribución secundaria, y estos son fondos principalmente del Estado Nacional. No, principalmente no. Estos son fondos del Estado Con Nacional. lo cual no tenés problema de coparticipación federal. No tenés problema con participación federal, pero lo que yo planteo es un nivel más arriba. Si el Estado Nacional va a gastar fondos en una provincia, o sea, si se van a gastar recursos públicos en una provincia, ¿quién tiene la potestad de decidir quién prioriza esos gastos? ¿El Estado provincial o el Estado Nacional? El Estado Nacional. Según la Constitución Nacional, el Estado Nacional lo hace porque el Congreso tiene posibilidad de generar políticas de bienestar general. Entonces, ese era el principio, si querés. Acá, donde había mucho programa nacional ejecutado por provincias, donde era la nación la que fijaba la política y le ejecutaba el subnacional, la provincia, y eso es lo que acá cambia. Porque con las leyes, o sea, básicamente lo que hicieron las tres reformas que mencionó antes fue generar más masa coparticipable y por lo tanto más recursos automáticos, pero la contrapartida de eso fue el ajuste de los programas nacionales en las provincias, que es el naranja. Sobre quién lo paga, o digamos, las complejidades de discutir qué es equitativo y qué cosa no es equitativa. Este es el total de transferencias a provincias, en valor absoluto estimado para este año, ¿sí? Pesos de hoy. La provincia de Buenos Aires se llevaría 350.000 millones de pesos, que es el 22% y que claramente domina a la distribución a todas las demás. Entonces, si uno lo mira en valor absoluto, tranquilamente uno puede decir, bueno, la provincia es quien tiene que financiar a todos los demás. Bueno, acá este debería estar antes, así que hago una pequeña digresión. Cuando yo sumo todas las transferencias, ¿se acuerdan que antes dijimos que las provincias le habían, o sea que el interior le había pagado o le había generado una transferencia a la capital y a la provincia de Buenos Aires? Lo que acá quiero mostrar es cuando uno agrega estas transferencias presupuestarias, todas las transformaciones de estos últimos años se concentraron en el primer año. O sea, básicamente la transferencia de la policía y la mejora de la provincia de Buenos Aires, y que la firma del consenso fiscal y todo lo que vino después no cambió nada. O sea, no es que cuando se firmó el consenso fiscal y se dijo hay más recursos para las provincias, efectivamente sumando todo iba a haber más recursos. Lo que hizo el gobierno nacional fue, te doy más recursos por acá, pero te los saco por acá. ¿Se entiende? O sea que en términos de distribución, la discusión se dio en 2016.
que es ante el consenso fiscal y que tiene más que ver con el decreto de la policía, una decisión unilateral del Ejecutivo, y con el apoyo financiero que hizo el Gobierno Nacional a la provincia de Buenos Aires. O sea, no es que hubo una discusión en el sentido de decís, una discusión como ponele que hubo en el consenso fiscal que fue en el 2017. Fue una decisión del Ejecutivo que asumió y produjo una serie de cambios que cambiaron el sistema de coparticipación. Juan, ¿ese es el fondo conurbano? No, eso es en el 17. Okay. No, esto fue asistencia financiera. Esto fue ATN. Le transfirieron plata. Asumieron en el 15 y le empezaron a transferir plata a la provincia de Buenos Aires y le transfirieron la policía a la ciudad de Buenos Aires. Porque es el sistema, como en 1988, digamos, la ley de coparticipación dice que como la ciudad no era provincia, la guita se le iba a dar directamente al Ejecutivo por medio de ATN, entonces por decreto del Poder Ejecutivo. En el fondo la plata que recibe la ciudad de Buenos Aires como coparticipación no es plata estrictamente de coparticipación, sino que son fondos propios del Estado Nacional. Sí. Entonces, tomando todo el periodo y tomando todos los giros, lo que dijimos, los de coparticipación más las transferencias presupuestarias, ¿qué es lo que se ve en estos 4 años? La provincia de Buenos Aires, la capital federal, es el distrito que más recursos se lleva en estos años. Provincia de Buenos Aires en segundo lugar, con 2 puntos más de recursos de transferencias nacionales. Córdoba y Santa Fe 1 punto. ¿Quién financió? El resto. Pero de vuelta, ¿qué es lo equitativo? ¿Qué está acá? Esto es la participación de las transferencias de los recursos nacionales. Es básicamente lo que vimos, este 22%. ¿Sí? Este 22% y acá está la provincia de Buenos Aires. Y este es el porcentaje de la población del país que vive en esa jurisdicción. Si cada jurisdicción recibiese por habitante, o sea, recibiese del Estado Nacional porcentualmente lo mismo que la cantidad de habitantes que tiene, o sea, si todos los habitantes del país valiesen un peso igual, estarían todos apoyados sobre la línea de 45 grados, que es esto. Si estás arriba, es que recibís más recursos en términos relativos que tu población relativa. Si estás abajo, es que estás financiando a los otros. Fíjense en la roja de 2015. Con los cambios que mencionamos antes, a la ciudad la llevaron a la zona, si se quiere, de mayor proporcionalidad respecto de su población. Ahora, ¿quién financia? La provincia de Buenos Aires. O sea, si nosotros empezamos diciendo en un sistema solidario los distritos con mayor nivel de actividad económica o mayor nivel de riqueza relativa en términos del país tienen que financiar a los otros y apuntábamos que eran la provincia y la capital, vemos que eso era así en 2015, que eso empezó a cambiar durante estos 4 años, fundamentalmente en beneficio de la ciudad de Buenos Aires. Queda por supuesto una pregunta de si realmente la provincia de Buenos Aires es un distrito rico. ¿Qué quiere decir ser un distrito rico? Yo acá no podríamos agregar necesidades básicas, pobreza por distrito, pobreza por la región metropolitana de Buenos Aires, por el conurbano. ¿Estamos tan seguros que este es el distrito que tiene que financiar a los otros? De nuevo, ¿quién lo paga? Bueno, hoy ¿quién paga el sistema? ¿Sobre dónde recae el componente distributivo del sistema de coparticipación federal? En la provincia de Buenos Aires. Otra manera de ver esto es el ranking. En 2015 y en 2018, 2019 lo mismo. ¿Quién estaba arriba? Buenos Aires. Vean la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires, en términos de su participación en la población, tiene más o menos lo mismo que Santa Fe y Córdoba, por eso queda ahí. Pero esta es una distribución que se genera con la transferencia de la policía por decreto en diciembre del 2015. ¿Qué consecuencias tiene? Que cuando uno dice por habitante, ¿cuánto recibe cada provincia? La provincia de Buenos Aires es la que menos recibe. 21.000 pesos por habitante por año. La ciudad de Buenos Aires está cerca de arriba de 29.000. Los criterios de equidad son muy subjetivos. Ahora, ¿cuál criterio de equidad puede justificar que la ciudad de Buenos Aires reciba más recursos que la provincia de Buenos Aires? Siendo que claramente es un distrito mucho más rico, en todo sentido. Porque uno puede argumentar, en base a todo lo que estuvimos charlando de la jurisprudencia de la Corte, por ejemplo, por qué Catamarca recibe muchos más recursos de parte del gobierno nacional.
hay criterio de equidad distributiva para generar este tipo de transferencias. Ahora, de la provincia a la ciudad, eso es más discutible. Si Nación transfiriese a la provincia de Buenos Aires lo mismo que a la capital, o sea 29.000 pesos por habitante por año, sería suficiente para pagar 4 veces el déficit que hoy tiene la provincia de Buenos Aires. O sea, es una provincia que tenemos quebrada y endeudada, que si recibiese lo mismo que capital, tendría un superávit de 3 veces lo que es su déficit actual. O sea, de más o menos 120.000 millones de pesos. Pensemos eso en términos de obra y de servicios, que educación, salud, del gobierno de la provincia a los habitantes de la provincia. El problema es el tamaño que tiene Buenos Aires. Porque si haces eso, te llevas 9 puntos más de coparticipación a la Buenos Aires, que pasaría del 22 al 31, en términos de recursos. Es como el elefante en el bazar, la provincia de Buenos Aires. Es demasiado grande, es la que financia el resto, y todo lo que haces para compensar a la provincia parece poco. Salvo que hagas una cosa, porque uno dice, bueno, listo. Y aporta el 36. ¿Eh? Y aporta el 36. Y aporta el 36. Y tiene el 40% de la población. Más o menos son los números. Esta tensión entre nación, provincia de Buenos Aires, generó mecanismos de compensación. Uno que fue muy conocido fue el Fondo del Conurbano, que además es como un reverso de la historia política argentina. En el 92, básicamente cuando Duhalde, que era vicepresidente, va por la gobernación de la provincia de Buenos Aires, la condición que pone es, dice, la provincia tiene un problema grave de financiamiento, entonces se aprueba una ley por la cual el 10% del impuesto a las ganancias se lo va a coparticipar a la provincia de Buenos Aires, para realizar fondos, gastos y obras urgentes en el conurbano, y por eso se llama el Fondo del Conurbano Bonaerense. En el 96, Duhalde empieza a aspirar con ser el sucesor de Menem. Fíjense que, no sé si se llega a ver acá, que en ese momento la provincia se llevaba el 25% del total de lo que ahora es el 22%, en el 95-96 llegó a ser un máximo que era el 25% del total de los recursos se llevaba a la provincia de Buenos Aires, y fíjense cómo ha ido subiendo gracias al Fondo del Conurbano. Entonces, Duhalde empieza a aspirar con un sueño presidencial, y entonces ¿qué hacen? Le ponen un tope nominal de 650 millones de pesos dólares en ese momento. O sea, dicen, el 10% va a la provincia de Buenos Aires con un máximo de 600 millones de pesos dólares, que era lo que valía en ese momento. Después, ese tope quedó fijo. Vino la devaluación, inflación, pasaron 20 años, la participación de la provincia en el Fondo del Conurbano se fue a cero, y esos recursos se los empezaron a llevar las otras provincias. Entonces, esto es lo que mencionaba antes, se firmó en el 2017 un consenso fiscal entre todas las provincias, donde se derogó el Fondo del Conurbano, que lo mencionaba al principio, se coparticipó plenamente el impuesto a las ganancias, y se le generó una transferencia de fondos a la provincia de Buenos Aires de 21.000 millones de pesos en 2018, 44.000 en 2019, y a partir de ahora ajustable por inflación. Lo que digo es, esta es una compensación defectuosa, no importa, podemos charlar de eso después, pero básicamente para mencionar que parte de estas discusiones de federalismo, provincia, están siempre presentes y van al calor del ciclo político, que es la información que yo podría traer respecto de por qué no se aprueba una discusión, o por qué es tan difícil obtener una ley convenio, porque va al calor del ciclo político. Y para mencionar muy brevemente, y además justo vos me diste pie con algunos elementos que mencionaste, el sistema de coparticipación en la provincia de Buenos Aires. Ahora es la discusión entre la provincia, La Plata, y lo que se llaman los municipios. Fíjense, si el marco de la Constitución Nacional te parece viejo, el de la provincia de Buenos Aires, tenemos una ley orgánica de municipios que es del 58, una ley de coparticipación que es del 87, una reforma de la Constitución del 94 que no incorporó el principio de autonomía municipal. O sea, este principio que fija la Constitución Nacional, de eso hablen ustedes, porque yo solo puedo decir que en la provincia de Buenos Aires no está... Es la provincia que debe la norma más regresiva en términos de autonomía municipal del país. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Voy a decirlo en mis términos. Las provincias, por ejemplo, no tienen... No, pero digo, las provincias, fíjense, los municipios no tienen una carta municipal propia. Todos los municipios son iguales, desde Tres Lomas hasta La Matanza. Tienen la misma forma jurídica, tienen los mismos órganos, tienen la misma distribución y tienen los mismos criterios, por ejemplo, de contratación. Tres Lomas y La Matanza.
Digo esto, por eso acá ponía lo de probablemente inconstitucional. La constitución de la provincia probablemente es inconstitucional. Yo no sé si eso es correcto o no, pero quizás no aprobé esta materia. Este es el sistema de coparticipación provincial. Esta es la masa coparticipable, estos son los impuestos que vamos a distribuir. Nota al pie, estos 44.000 pesos que mencioné antes que consiguió la provincia por la firma del consenso fiscal no son parte de la masa coparticipable, o sea, esa plata no llega a los municipios. Vean que los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, del total de la masa coparticipable, se llevan el 16%, la provincia se queda el 84%, esto es la distribución primaria, o sea, claramente es un sistema de coparticipación muy centrado en, dado que no hay autonomía municipal, básicamente todas las responsabilidades y las potestades recaudatorias quedan, o se las apropia fundamentalmente de la provincia. Y después, los criterios de distribución secundaria entre municipios, que son para otra clase, porque realmente tienen es otro laberinto. Para que estos temas nunca se solucionan de forma fácil. Los compromisos políticos hacen cosas que nadie puede explicar, que por ejemplo, el criterio de distribución de impuestos entre municipios tiene un peso muy grande, el componente en salud que es que pesa el 37%. Esto que implica que los municipios se ponen a hacer gasto en salud. Por eso los municipios tienen a veces hospitales, salitas, y no tienen colegios propios. Hay una explicación de quién lo paga, de que cuanto más hospitales, fundamentalmente de alta intensidad tengan, más recursos van a recibir de parte del Estado provincial. ¿Esto está bien? Probablemente le preguntás a un sanitarista y te dice que no tiene ningún sentido que sea así. Pero es lo que es lo que me dijiste. ¿Qué? Es lo que es esto. Y para cerrar esta cuestión de las inequidades, recursos totales del sector público por habitante, ¿no? ¿Cuánta plata tiene cada nivel de gobierno para hacer frente a las demandas que le llegan de la población? Año 2019. Ciudad de Buenos Aires, arriba de 100.000 pesos por habitante por año. Recordemos que acá están incluidos lo que le transfiere el gobierno nacional. Los 29.000 que le transfiere el gobierno nacional están acá. Provincia de Buenos Aires, menos de la mitad, abajo de 52. Ya es evidente que todo lo demás constante, siempre el jefe de gobierno de la ciudad va a parecer que tiene una mejor administración que el gobernador de la provincia. Tiene que hacer cosas muy mal, porque tiene muchísimas más recursos para hacer frente a la demanda. Entonces, si vos ves que de un lado era General Paz, y esto, como dije antes, se multiplicó, esto se agudizó en los últimos 4 años. Fuertemente se agudizó esta iniquidad en estos últimos 4 años. Entonces, si el otro lado de General Paz están haciendo puentes para poner trenes por todos lados y todo lo que sea, y del otro lado de la General Paz no se puede, hay una pregunta: ¿quién lo paga? No es trivial. Y esto, insisto, se agudizó en estos 4 años. Y vean cuál es la dimensión de los gobiernos municipales. En promedio de la provincia de Buenos Aires tienen cerca de 16.000 pesos por habitante por año. Esto lo entendemos todos. En área metropolitana de Buenos Aires, los municipios del norte hay cerca de 21.000, los del oeste 9.600, el sur 13.000, la región metropolitana de Buenos Aires está en el orden de los 14.000 pesos por habitante. Insisto, del Estado municipal para hacer frente a la demanda. Entonces, si eso se le suman a los 51.000 de la provincia. Claro, hay que ver cómo gasta la provincia, porque no necesariamente la provincia los gasta de forma homogénea en todos los municipios. No, claro. Pero si vos vas con una demanda de seguridad al municipio, sabés que esto es lo que el municipio tiene para responder, esto es lo que tiene la provincia, y si sí, porque la provincia, la policía de la ciudad tal cosa, bueno, esto es lo que tiene el gobierno de la ciudad para responder. Y el interior, los municipios del interior tienen una mayor cantidad de recursos. Por cómo está armado el sistema de coparticipación provincial, el interior se lleva más recursos que el área metropolitana de Buenos Aires por habitante. Entonces, si el conurbano bonaerense, fíjense, termina generando una transferencia al interior de la provincia, y en conjunto de la provincia genera una transferencia a la capital y al interior del país. Queda por discutir, y probablemente es una discusión que no tenga fin, si el conurbano bonaerense es en términos relativos un territorio rico en Argentina, carente de necesidades y que por lo tanto está en condiciones de financiar el federalismo que hoy tiene Argentina. Y básicamente... Bueno, ahora podemos abrir un ratito a preguntas o comentarios.
dos expositores, tal vez uno de ellos o entre los dos puedan evacuar mis dudas, ¿no? Yo encontré un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de agosto del 2019 que obliga al Estado Nacional a suspender el inmediato descuento del 15% de la masa coparticipable bruta con destino a la ANSES y a estipular con las provincias de Santa Fe, San Luis y Córdoba, en un plazo de 120 días, el pago de las sumas retenidas desde el 1 de enero del 2006, según el coeficiente de coparticipación que establece una ley, que es la 23.548. Y ahí habla de un 53% de esa masa coparticipable, de ese 15% de la masa bruta que va al Tesoro Nacional, el 40% y al Fondo de Aporte del Tesoro Nacional el 1%, ¿no? Es decir, lo que quiero preguntar es ¿qué incidencia tiene esto en esta cuestión del federalismo fiscal y qué quiso decir la Corte con esto, ¿no? Ese fallo que vos decís es Santa Fe, ¿no? Es Santa Fe, son las ejecuciones posteriores del fallo Santa Fe. Y tu pregunta me parece que, digamos, en el fondo estamos hablando de cosas muy parecidas y se empalma muy bien con algo de lo que habló varias veces Juan, ¿no? Que es esta pregunta recurrente sobre de qué hablamos cuando hablamos de equidad, ¿no? Y probablemente acá también hay, de los muchos problemas que tenemos, o de los obstáculos que hay que vencer, porque probablemente los podemos vencer, es una cuestión metodológica de cómo encarás los problemas, ¿no? Pero me parece que acá realmente es muy claro y muy interesante. Cuando vos, Juan, hablás del tema de equidad, ¿no? y nos preguntamos cuál es el parámetro de equidad, la realidad es que el parámetro que tenemos actualmente, la respuesta sería que la ley 23548, esa que vos mencionás, que es la ley la cual explica todo este sistema, el parámetro de equidad es nada. Porque la 23548 le puso porcentajes a las provincias. No le importa cuánta gente está bajo necesidades básicas insatisfechas, cómo crece la población, si tiene muchas cloacas, no le importa nada. El sistema anterior a eso, que era el sistema que se estableció en 1973, que es el primer sistema de coparticipación en la Argentina, era mucho más moderno que el de 1988. En 1973 se dijo, la distribución la vamos a hacer 65% en función de la cantidad de población, 25% en función de lo que recaudás y el restante 10% en función de las necesidades básicas insatisfechas que tenés. Ahí tenías pautas de equidad y te podían gustar menos, pero las podíamos discutir, más menos, pero las podíamos discutir. Actualmente, un poco lo que yo quería expresar es que no tenemos pautas. Tenemos números que fueron la fuerza de cada gobernador en 1988, que claramente el gobierno de la provincia hizo mal negocio, porque pasó de 26 a 19, y probablemente porque era oficialismo, y probablemente es la que tuvo que ser para que se firme la ley, y se lo agradecemos porque si no seguiríamos sin ley de coparticipación en la Argentina. O sea, fue un mal negocio para la provincia, por lo menos hay ley, digamos. 1994, de manera general, lo que pretende hacer el 75 inciso 2 es establecer parámetros objetivos de equidad. O sea, te va a decir, la equidad es, por ejemplo, cuánta gente tiene necesidades básicas insatisfechas. Por cierto, de manera general, porque es la Constitución, ¿no? Pero a lo que voy es, hoy en día, el gran problema que tenemos es que cuando hablamos de las razones por las cuales distribuimos la plata, la razón es, no la hay. Es un número antiguo que quedó ahí en el tiempo porque no logramos generar consensos políticos suficientes para operativizar la Constitución. Lo que debiera pasar, que es un poco lo que decía Juan, decía, el saludo a la bandera es mucho más que eso. Mientras no discutamos efectivamente pautas objetivas de distribución de la plata, podemos discutir años, lo que no vamos a tener nunca es una idea de equidad. Equidad es una abstracción, a equidad se le puede poner números. Si sabemos que en una provincia el 100% de la gente tiene cloacas, como en la ciudad de Buenos Aires casi, o sabemos que en la provincia de Buenos Aires menos del 40%, la discusión es muy distinta y está claro que hay pautas para establecer, ¿no? Esa es la objetivización de la equidad, me parece, ¿no? No, te complemento en realidad de dónde, porque lo que sí es claro y sería la manera de empezar. ¿Qué problema tiene? Que cuando vos le pones parámetros fijos, cualquier cuenta que hagas, te va a tener que aumentar la coparticipación a la provincia de Buenos Aires y sacárselo al resto. Es un juego suma cero, lo que le das a uno se lo vas a sacar al otro. Entonces no vas a conseguir nunca los consensos políticos para que te aprueben una ley que ponele que aumente la coparticipación de la provincia de Buenos Aires al 25%, al 27%. Vos controlás, si vos pones dónde están los mayores niveles de... Porque la provincia de Buenos Aires tiene un problema, no tiene un problema, tiene una realidad muy distinta de las otras, que es
fuertemente heterogéneo. Es el territorio, dado su tamaño y sus diversas realidades, tiene problemas como de cloaca, es un típico problema urbano, y después tiene, como mencionaba antes, Tres Lomas, que tiene problemas rurales. Entonces, es un territorio muy heterogéneo. Cuando vos le agregues parámetros de ese tipo, y los niveles más altos de pobreza, de hacinamiento, de falta de infraestructura básica, los encontrás en la provincia de Buenos Aires. Todos esos criterios van a levantar la coparticipación a la provincia de Buenos Aires. El tema con eso es que después la política nunca te va a... O sea, si fíjate que toda esta discusión está muy bien en términos per cápita, pero en términos absolutos, la provincia de Buenos Aires se lleva el 22%, se lleva 350.000 millones de pesos. Entonces, y mucho más que cualquiera que el segundo. Entonces, parte del problema es que esa operativización choca con la política, porque básicamente decir hay que darle más plata a... Pero más o menos choca con la política, porque en realidad... Suele ser el problema. Claramente, lo que te quiero decir es que probablemente, y esas serían otras discusiones, probablemente si vos actualizases otras variables, como tienen que ver, por ejemplo, con la genuina composición de la Cámara de Diputados, sí, y efectivamente respondiese la Cámara de Diputados a la población que corresponde a cada distrito del país, tal vez la discusión sería otra. O sea, finalmente, el hecho de que vos partas de una deformación, de una distorsión de las reglas básicas, te empieza a complejizar, por decirlo de una manera elegante, la discusión posterior, ¿no? Entonces llegás a la discusión sobre la distribución de plata. recursos a la provincia de Buenos Aires. Yo no me voy a quejar si le quiere dar Si la Corte quiere ayudar, yo no hablo por la Corte, yo solo digo lo que dice la Constitución Nacional, nada más que lo que dice la Constitución Nacional. Capaz que nos puedes contar algo, Mario, del laburo en la Corte. ¿Cuántos años hace que trabajás en la Corte como funcionario? Yo estoy en la Corte empecé, digamos, en el cargo más bajo en el 2004. Ustedes saben que la Corte, bueno, tiene sus cinco miembros, sus 5 jueces, y a su vez tiene secretarías, ¿no? Como muchos tribunales, que se reparten temáticamente. Pero la Corte tiene como dos grandes campos de conocimiento, que en realidad están definidos por la misma Constitución, ¿no? La Constitución dice que la justicia federal, el conjunto de los jueces federales, tienen la competencia, bueno, todo lo que tiene que ver con derecho federal, el Estado Nacional, y eso implica que en última instancia quien resuelve cuestiones federales, es decir, cuestiones de interpretación de la Constitución, es la Corte, ¿no? Eso es lo que llamamos la competencia pelada de la Corte, y la mayoría de los fallos de la Corte tienen que ver con esta cuestión, ¿no? Con plantear una cuestión federal, es decir, un conflicto entre la Constitución, directa o indirectamente, con una norma inferior, y a veces ocurre que una norma municipal se puede llevar mal con la Constitución Nacional. Por ejemplo, ahora en la Corte tuvimos en el mes de junio, tuvimos una audiencia sobre un supermercadista en la ciudad de Arroyito, Córdoba, que quiere abrir los domingos. Y la Municipalidad de Arroyito tiene una norma, el Consejo Deliberante tiene una norma que establece que no pueden abrir los domingos, ¿no? Entonces, ahí se da una discusión sobre si efectivamente hay argumentos de distinto tipo. Hay argumentos, por ejemplo, religiosos, de decir, bueno, los domingos no se puede abrir por tal o tal cuestión, pero uno se pregunta si eso implica, digamos, una discriminación religiosa. Hay argumentos también de lo que llamamos poder de policía, ¿no? Si los municipios pueden regular cuándo abren y cuándo cierran los municipios, los locales comerciales, los supermercados, ¿no? Entonces tenemos todas esas cuestiones referidas a derecho federal. También recuerdo el año pasado o el anterior, tuvimos una causa en la que esta universidad presentó un amicus, muy bueno por cierto, sobre libertad religiosa, ¿no? En la provincia de Salta había, diría, una ley, pero sobre todo una práctica de que en las escuelas solía haber educación religiosa, y si bien no había ninguna norma que dijese que tenía que ser de una religión determinada, en los hechos ocurría que eran 2 religiones las que finalmente se solían dar en el aula, ¿no? Entonces hay una discusión sobre si era posible o no que determinadas religiones tuviesen una situación, digamos, de ventaja respecto de otras. Y entonces, en la competencia pelada muchas veces se hacen audiencias públicas, y las audiencias públicas, en los casos de trascendencia institucional, suele ser un poco la forma en la que la Corte finalmente abre la discusión en términos institucionales a la sociedad, ¿no?
Y al lado de esta, digamos, de todo lo que es la competencia apelada, tenemos la competencia originaria, que es un poco la discusión que enmarca todas estas causas que yo les he mencionado. Las provincias de la Argentina, cuando se juntaron en Santa Fe en 1853-60, establecieron que la Corte Suprema iba a encargarse de arreglar los conflictos entre ellas, justamente porque nadie quería estar sujeto a la justicia de otra provincia o incluso a un juez federal de otra provincia. Las discusiones entre provincias es la competencia originaria de la Corte, y habitualmente este tipo de debates entre el Estado Nacional y las provincias justamente se dan en esta instancia originaria. De manera que la Corte tiene en ese tema una gran trascendencia, porque finalmente todas estas discusiones políticas y técnicas, porque también es eso, ¿no? La Corte, cualquier autor que ustedes leen, de los clásicos y de los no clásicos, le van a decir que la Corte es un tribunal de justicia de apelación y también es un poder del Estado, ¿no? Y es evidente que tiene, podríamos desarrollar largamente en temas muy interesantes esta cuestión, pero lo cierto es que además tiene necesidad de dar respuestas que muchas veces van más allá del expediente, ¿no? Y estas discusiones de coparticipación seguro que es una de ellas. De hecho, la tercera competencia que tiene la Corte es la competencia que se llama, una muy especial, que es de queja entre provincias, ¿no? El artículo 127 de la Constitución dice que la Corte tiene que resolver quejas entre provincias. ¿Qué es una queja entre una provincia? Es el litigio tremendo que hay actualmente, por ejemplo, entre Mendoza y La Pampa respecto a la utilización del atuendo, ¿no? Básicamente, el artículo 127 dice, para que las provincias no se hagan guerra, mejor vayan a discutir a la Corte, ¿no? Entonces, ya no funciona como tribunal de justicia la Corte. Es una especie de competencia muy especial política en que la Corte trata de componer, por ejemplo, la forma en que se utiliza el agua. Es arbitral, exactamente, ¿no? O dirimente, como le dicen, ¿no? Así que bueno, todo eso es un poco el esquema de la Corte. Sí. Por ahí, siguiendo la línea que había comenzado el compañero, ¿viste? El principio de equidad que debe seguir. Por ahí es una opinión a los dos expositores. ¿Cómo ven esta decisión del gobierno, siendo que explicaste cómo se integra esa masa coparticipable? Esta decisión del gobierno de quitarle el IVA a los alimentos, ¿no generaría un perjuicio a las provincias? Hay una demanda, de hecho, de algunas provincias, justamente porque está en discusión de... Claro, Y hay una ¿no? cautelar concedida. Y hay una cautelar, sí, porque justamente si una decisión del Ejecutivo puede afectar la masa participable, ¿no? Sí, es así. Hasta ahí ya mi explicación. No, bueno, yo lo que me cuenta es eso. ¿Quién lo paga? No, pero ¿quién lo paga? Seguir la ruta del dinero. La decisión la toma el Ejecutivo y después termina pagando la provincia. ¿Querés agregar? Perdón. No, bueno, o sea, básicamente es eso, y cuando la Corte concede la cautelar, básicamente lo que plantea es eso. Puede haber una decisión, ahora efectivamente lo que no podría ocurrir es que se afecten las masas de coparticipación por medio de este tipo de decisiones, y en el fondo lo que tenés es la discusión sobre si el Estado Nacional solito puede disponer de fondos que a priori, porque también hay un tema, pueden ser coparticipables, ¿no? Pero bueno. Yo le quería hacer una pregunta a Juan con respecto a la coparticipación y las distancias y las diferencias que hay entre lo que percibe uno, y las distancias y las diferencias también que hay entre la estructura de cada lugar, ¿no? Es claro, vos lo planteabas en un momento, que es distinto para un intendente tener que hacer un asfalto o tener que hacer una cloaca que para la administración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que por ejemplo cuenta con un presupuesto de 5.000 millones de pesos para hacer una vereda, cuando ese es el presupuesto de un municipio como por ejemplo Pilar, que tiene 5.000 millones para toda la población para resolver todos los problemas. Entonces, ¿cómo podrías vos modificar ese presupuesto o esa masa coparticipable sin, a alguien tenés que afectar? ¿A quién afectás? Y lo mismo, te lo planteo en el mismo término cuando hablamos del CUT, digamos, lo traigo a Pilar porque pido Pilar, ¿no? Pilar tiene un solo hospital que es municipal. Entonces todos los fondos, el 57% del presupuesto es destinado a salud y no percibe prácticamente nada del CUT, porque si vos, o sea, la torta del CUT es para todos. O sea, si vos vas a tener que afectar a alguien, y por ejemplo Malvinas Argentinas tiene, ¿cuántos hospitales? 7, 8, 9, 10 hospitales. Entonces la masa que se lleva a Malvinas es altamente superior. Digamos, ¿cuál es la respuesta o la solución que se le puede entregar a eso para afectar lo menos posible a uno
pero ser equitativo de alguna manera. Lo que pasa es que en el caso puntual de la provincia de Buenos Aires, para mí lo primero que hay que resolver, que es lo más complejo, es el rol de la autonomía municipal. O sea, es qué función tienen los gobiernos municipales. La ley orgánica municipal es del 58. Y yo no soy un estudioso de la ley, de esa ley, de las leyes en general, pero a grandes rasgos, esa ley básicamente le dice al municipio que hace alumbrado, barrio y limpieza, o sea, que cuida las calles. Dice, nada más, que corte el pasto. Pasaron ya más de medio siglo en el medio. El rol del gobierno municipal cambió. Y sin embargo todavía tenemos esa ley. Entonces, por ejemplo, otro fallo que vos sabés que está en discusión es, los municipios, por ejemplo, por la ley actual no pueden cobrar impuestos. Pueden cobrar tasas. Y la tasa tiene que tener una contraprestación efectiva. Entonces, por eso antes te cobraban alumbrado, barrio y limpieza. Lo que pasa es que cuando después, si vos querés destinar plata a seguridad, ¿cuál es el impuesto para seguridad? Entonces le cambiamos el nombre a la tasa y le pusimos servicios generales. Entonces, si ustedes ven ahora se llama servicios generales. ¿Por qué? Porque te ofrezco un montón de cosas a cambio. Por ejemplo, el patrullero. Ahora, los municipios no pueden, o sea, después, si las demandas de la población se dirigen al gobierno municipal, en realidad hoy la responsabilidad en términos de educación, seguridad, salud, de dar respuesta a falta de hospital en Pilar, no es del municipio, por cómo está armado, es de la provincia. Lo que pasa es que después se produce una dinámica muy particular, que es cuando hay un proceso de ajuste, los gobiernos de nivel superior, nación o provincia, se empiezan a retirar, la demanda queda y la demanda donde se canaliza, al municipio. Entonces empiezan a aparecer las respuestas municipales, que cuentan con mucho menos recursos, son mucho más precarias. No está claro si están de acuerdo con el marco normativo a veces, si es lo que tienen que hacer, si no están extralimitando funciones. Y perdón, te mencionaba lo de la tasa, porque a grandes rasgos los dos grandes impuestos de los municipios de la provincia, de todo el país, pero de la provincia, son servicios generales, que le cobran generalmente a los patrimonios, a los hogares, y la tasa por inspección de seguridad y higiene que le cobran a los comercios. Bueno, eso cuestionó la base imponible. Un impuesto es la base, o sea, sobre qué te cobro y después la tasa, cuánto te cobro. Eso cuestionó la base imponible de la tasa de seguridad y higiene. Y ahí hay un reclamo que llevó a la Corte donde los municipios de la provincia, debe ser un caso, o sea, sin mediar distinciones políticas, todos van a la Corte y le dicen, vos le das esto, o sea, si eso tiene razón, fundís todos los municipios de la provincia. Porque hay discusión sobre cuál es la contraprestación que te dan cuando viene a hacer una tasa de previsión higiene que te cobran todos los meses. Bueno, yo lo fundamento del fallo. O sea, que me parece que lo que vos planteás es una discusión que viene antes, que fíjate que es lo que también mencioné. Cuando se reforma la Constitución Nacional, que se le da un rango de autonomía a los municipios, donde, por ejemplo, los municipios podían tener una carta municipal y empezar a decir, bueno, estas son mis responsabilidades, esto es lo que yo me hago cargo, y acorde a eso, estos son los impuestos que puedo cobrar, las tasas, o sea, empiezo a definir cuáles son. Entonces después el votante de Pilar y el de José de Paz verá dónde siente que se cumple mejor eso, pero eso hoy en la provincia no está. Entonces es muy difícil esta discusión porque justamente es un juego suma cero en la distribución secundaria. Lo que gana un municipio se lo lleva a otro. Lo que se lleva a Malvinas en realidad no lo pierde Pilar. El gran perdedor siempre hace años en esta discusión es Matanza, fuertemente. ¿Qué es el que tiene más población? Volvemos a la discusión de los mecanismos institucionales viciados agudizan tensiones donde el distrito más grande, con menos recursos por habitante, que es Matanza, pero por otro lado es el más grande en términos absolutos, porque es un monstruo, es como la provincia a la nación, es la Matanza a la provincia. Mismo problema, es muy grande, es el que más recursos recibe, pero por otro lado es el que más desfinanciado está. Y donde las condiciones de vida reflejan esa. Ahora, ¿cómo se soluciona? Dándole más recursos a Matanza, sacándoselo aquí. Hay un planteo en la Universidad Nacional de José de Paz, tiene un instituto del conurbano. Ellos lo que dicen es, lo que hay que hacer es traer la plata del Sarmiento. Ah, dijiste José de Paz. No, nosotros no tenemos eso. ¿En qué momento crean? No. Perdón, Sarmiento tiene, y ellos lo que dicen es, hay que traer los recursos del interior de la provincia al conurbano. Viste que yo mostré en un momento que los municipios del interior tienen más recursos. Entonces hay que hacer una redistribución del interior de la provincia hacia acá. Ahora, eso no va a pasar nunca por la legislatura de la provincia. Porque no anda de forma que todos los legisladores de la sección del interior te aprueben una baja de sus propios recursos. Entonces, la otra solución es que pierda el nivel superior, o sea, aumentar la masa coparticipable.
que la provincia de Buenos Aires se desfinancie, el gobierno de la provincia de Buenos Aires se desfinancie y que entonces genere más recursos en los municipios. Pero la provincia de Buenos Aires, o sea, pero entonces ¿quién se hace cargo de la educación? ¿Quién se hace cargo de la salud? ¿Quién se hace cargo de la seguridad? ¿Y quién se hace cargo de la provincia que ya venía desfinanciada? O sea, lo que estoy planteando son todos problemas. Yo por eso al principio puse el laberinto de la coparticipación. No hay una solución muy sencilla a todo esto. Porque al principio se debería resolver por arriba, para que la provincia tenga más recursos. Si la provincia tiene más recursos, probablemente tenga más capacidad para dar una discusión. Ahora, también hay un punto que si la provincia tiene más recursos, quizás porque por ejemplo, perdón, cierro esto. Lo que la provincia ahora fue y negoció un consenso fiscal donde le dieron una compensación de fondos. Ahora, ¿qué hizo el gobierno de la provincia con esa compensación? Dijo, esto no lo participo. Esto me lo quedo yo, burdamente. Se lo queda el gobierno de la provincia. No bajan los municipios. Con eso yo puedo decir, bueno, con esto yo lanzo el plan de infraestructura de la provincia, porque ¿quién hace la ruta provincial? No lo va a hacer el municipio. La provincia está toda rota. Bueno, yo con esto encaro los déficits estructurales de la provincia. Lo necesito para eso. Ahora, como me está diciendo que el intendente tan claramente como si no, pues yo también lo necesito. No, y es una discusión de competencias y de armado institucional, de quién tiene, vos lo dijiste al principio, acá en el federalismo es, el poder lo retienen las provincias. Bueno, acá en la provincia de Buenos Aires no parece, dado que no se incorpora el principio de autonomía, el poder no lo retienen los municipios, lo retiene la provincia. Entonces, todos estos reclamos serían, hay que reclamar a la provincia. Los municipios no lo empiezan a resolver ahora de alguna manera en el eje urbano sobre rutas provinciales, haciendo fotomultas y empezando a recaudar ahí también. Empiezan a recaudar y a recaudar, o sea, es una medida recaudatoria simplemente porque está sobre una ruta provincial y lo cobra un municipio. Sí, hay un montón de prácticas. Esto que te menciono como ejemplo, lo de la tasa de seguridad y higiene, es lo que se considera la expansión tributaria por fuera de lo que es su potestad. Lo que pasa es que el municipio, la justificación es, yo cobro más seguridad y higiene porque yo tengo la respuesta a la seguridad, porque la seguridad que manda la provincia es insuficiente, y yo me doy vuelta y la reclamo al ministro de seguridad que me mande más patrulleros. No manda nada y la gente necesita que haya un patrullero. Bueno, yo voy y pongo el patrullero. ¿Y cómo lo financio? Bueno, pon una cámara y empecemos a sacar multas. En los hechos va pasando eso. Tasa vial, ¿no? La tasa vial. Es un telegrafo. ¿Qué Pilar fue uno de los que arrancó? Sí, con el 2. ¿No? Pilar y... no me acuerdo. Se enteró con San Miguel. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? Podría hacer una pregunta, apartándome un poquito del eje de la centralidad que convoca esta discusión, porque Mario, al hacer su introducción, tocó como de costado la cuestión de que la reforma del 94 tuvo como uno de los objetivos atenuar el régimen presidencialista. O sea, que el legislador pensó en esa atenuación del sistema. Ahora, ¿cómo se interpreta a la luz de cuando nosotros leemos el artículo 99 de la Constitución Nacional? Si no hay una contradicción en todo eso, sobre todo cuando hablamos de los DNU, ¿cierto? Del debate, digamos, de la discusión entre ellos y de la ley que declaran, dice, la reforma, es explícita esta idea, ¿no? De que se iba a atenuar el presidencialismo. Y después en la ingeniería institucional, sin duda, en los papeles, hay un autor muy clásico del siglo XIX que se llama Ferdinand Lasalle, que es un tipo bastante fascinante, pero ¿por qué lo traigo a colación? Porque Lasalle era un tipo que intentó hacer una constitución en Prusia a mediados del siglo XIX y era una gran constitución y fue muy mal, ¿no? Entonces a los 30 años, cuando ya es viejo, hace una conferencia famosa en Berlín y dice, no, claro, yo no logré hacer una constitución y mi constitución terminó siendo una hoja de papel porque no logré entender quiénes eran los factores de poder en un tiempo determinado, en un contexto determinado. 1994 parece ser una buena lectura de una cierta realidad. Y esa realidad, por ejemplo, exigía la necesidad de que no hubiese lo que algunos autores llaman un hiperpresidencialismo atrofiado, ¿no? Que viene tal vez, no sé, habría que ver de dónde viene tal vez de nuestra forma de pensar las cosas los argentinos, tal vez, no sé, Bolívar decía que América Latina necesitaba
reyes con nombre de presidente, ¿no? Bueno, tal vez en América Latina necesitamos ese tipo de presidencialismo, pero el 94 quiso bajar, digamos, justamente atenuar eso. Y generó el jefe de gabinete, y generó límites a los DNU, y ahí entra una lógica distinta que es la que sale de esa hoja de papel, y que probablemente lo mejor que uno podría hacer es leer el libro del que habló Federico recién cuando hablaba de las promesas incumplidas del 94. Porque así como el sistema federal es una recontra promesa incumplida y para mí absolutamente básica y no por eso menos compleja de resolver políticamente, está llena de promesas incumplidas en la Constitución. Por ejemplo, tomarse en serio a los DNU. El libro, lo he ojeado, sé que habla de eso, ¿no? Y lo mismo con la forma en que utilizamos los decretos delegados. Y lo mismo la manera en la cual generamos leyes de presupuestos mínimos ambientales, que en la Argentina casi no existen, y que implican una pelea permanente, hablando de federalismo, entre las provincias y el Estado Nacional. Y lo mismo respecto de la autonomía municipal, ¿no? Que las provincias se tomen en serio la regla de la autonomía. Sin duda, digamos, la práctica política argentina, que bueno, es absolutamente legítima porque es lo que es y es lo que debe ser porque es lo que es, ¿no? En eso no hay idealismos. Evidentemente reduce, por ejemplo, la figura del jefe de gabinete, que si uno lee en particular las intervenciones, por ejemplo, de Alfonsín del 94, claramente estaba la idea de que nos estamos acercando a un semiparlamentarismo, a una responsabilidad del gobierno. Bueno, no sé, digamos, la crisis del 2001 y la caída del gobierno de la Rúa es tal vez el mejor ejemplo de que el presidencialismo en la Argentina sigue siendo algo blindado que no te permite juego parlamentario, ¿no? Pero en gran medida las normas están, después está... En esos temas uno podría preguntarse, ¿el constituyente del 94 se adecuó a lo que son los factores de poder en el mejor sentido del término? ¿O intentó organizar algo que a los argentinos directamente no nos parece que es un presidencialismo atenuado? Porque puede ser que nos guste el presidencialismo fuerte, no hay ningún problema, digamos. Los Estados Unidos tienen presidencialismo fuerte, otros países no lo tienen, es una cuestión de idiosincrasia política, ¿no? Entonces, evidentemente, la atenuación del presidencialismo en los hechos, digamos, de alguna forma coincido en que pareciera ser una cuenta pendiente, ¿no? Bueno, mira, Ale. Una pequeña nota al margen, sobre todo del fallo de Intendencia de La Rioja del 2014, que la Corte ya había fallado unos 10 años antes, en un fallo similar, era más por un problema de competencia, ¿no? Pero donde la Corte ignoró totalmente lo que pasaba en la provincia de La Rioja y había dicho que los problemas de los poderes locales se tenían que resolver localmente con ese problema de la ley de coparticipación. Y 10 años después se da cuenta de que pasaron 10 años y no pasó nada, que la ley no se había sancionado. Y ahí es donde, bueno, en el 2014 cambia su postura y da, bueno, ese fallo de citado. Y de hecho, fíjate que ahí en realidad, por eso yo pongo ahí la irrazonabilidad, hay una pauta temporal también ahí, ¿no? Evidentemente, lo que pasa en la discusión es cuál es la pauta, ¿no? Pero evidentemente 16 años fue demasiado. El fallo de 2004 se ve que 10 años no eran, o 6 años no eran tanto, ¿no? Además venía de ahí, ¿no? No, por favor, dale vos. Un problema procesal porque se habían presentado el amparo en la Corte Provincial, lo rechazó y se vuelven a presentar a un juzgado federal de primera instancia que dio la medida cautelar y ordenó al Ministerio de Economía a retenerlo en los fondos y traspasarlo a la municipalidad. Se apela y bueno, llega hasta la Corte y ahí la Corte como que lo cerró y dijo, no, ya esto tiene que culminar con el Superior Tribunal de la provincia. Porque claramente tiene una idea de federalismo ahí, ¿no? Y de autonomía provincial que también hay que respetar. Exacto. Pero bueno, no veo esa pequeña nota al margen. Bueno, si no hay más comentarios, espero que lo hayan disfrutado. Para mí fue bastante ilustrativo el contraste del derecho y la economía. Deberíamos hacerlo más seguido, me parece que nos ayuda a pensar más los problemas y analizar con mayor contexto lo que estudiamos, ¿no? Así que bueno, los invito a aplaudir de vuelta a los